En este taller vamos a trabajar un texto de Emile Cioran que se llama Genealogía del fanatismo. En este texto el autor va a explorar cómo son las condiciones en las que se genera el fanatismo, pero no solo desde un punto de vista cognitivo o intelectual, sino cómo en las entrañas mismas de este ideal o estas ideas que se envuelven de alguna manera postes a los que uno se aferra, él va a mostrar que eso va generando distintas actitudes, hábitos y prácticas que van en contra del pensamiento, de la reflexión crítica, de la palabra en diálogo. Dice Cioran: el diablo palidece junto a quien dispone de una verdad, de su verdad. Somos injustos con los Nerones o los Tiberios. Ellos no inventaron el concepto de herético. No fueron sino soñadores degenerados que se divertían con las matanzas. Los verdaderos criminales son los que establecen una ortodoxia sobre el plano religioso o político, los que distinguen entre el fiel y el cismático. En cuanto rehusamos admitir el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. Bajo las resoluciones firmes se yergue un puñal. Los ojos llameantes presagian el crimen. ¿Qué es la caída sino la búsqueda de una verdad y la certeza de haberla encontrado? La pasión por un dogma, el establecimiento de un dogma. De ello resulta el fanatismo. Tara capital que da al hombre el gusto por la eficacia, por la profecía y el terror. Lepra lírica que contamina las almas, las somete, las tritura o las exalta. No escapan más que los escépticos, o los perezosos y los estetas, porque no proponen nada, porque verdaderos bienhechores de la humanidad destruyen los prejuicios y analizan el delirio. Bueno, sobre el tema del fanatismo, es como esperable o natural que una idea siempre devenga en ideología cuando es compartida por muchos hombres, porque no todos piensan siempre exactamente igual. Me parecía o me llamó mucho la atención relacionarlo, por ejemplo, con un video que salió hace poco de un comediante que se llama Guillermo Aquino, que él habla justamente sobre los influencers. Gente común y corriente que le dice a otras personas lo que les gusta de un producto, de alguna situación o de lo que sea. Opinan básicamente sobre distintas situaciones y ejercen justamente influencia en las conciencias de los demás, por decirlo así. Lo interesante de esa sátira que hace él es que él termina mostrando cómo se pueden cambiar fácilmente las creencias de las personas poniendo mensajes en internet, desde el punto de, o sea, no solo gustos de comida o moda o ropa, sino también causas éticas como ser la ecología o inclusive el feminismo, decir, no, bueno, la desigualdad de género está mal, y así, bueno, lo gracioso del video era que la gente leía automáticamente esos mensajes y cambiaba todo, y el video termina de una manera bastante interesante porque los personajes que dialogan dicen, bueno, lo que acabamos de hacer está muy bien o está muy mal, y el propio influencer que dijo a todo el mundo qué era lo que tenía que hacer, le termina diciendo a Guillermo que nunca nadie te diga cómo tenés que pensar. Entonces lleva un poquito, o sea, es llamativo para preguntarse de qué manera es posible o no las configuraciones de esta, como, no sé, bueno, Cioran lo llama movimientos fanáticos, cómo las ideologías se vuelven eso, repeticiones o metafísica para mono, puro mensaje que se repite rápido, se viraliza, pero que no cristaliza o sedimenta en las creencias de las personas. Incluso llegar a pensar, bueno, en movimientos importantes, como por ejemplo el feminismo, que autoras como por ejemplo, no sé, Alexandra Cohen desde el psicoanálisis, plantean de cómo hay que tener cuidado de cómo la viralización puede llegar a desencadenar estos procesos rápidos de fanatismo y que terminan haciendo evaporar los mensajes originales, digamos. Entonces, para mí este tipo de texto da mucho para pensar ese tipo de situaciones o repensar cómo es posible o cómo evaluar las posibilidades de decir si uno quiere hacer un cambio en X causa, no sé, el planeta, las mujeres, la pobreza, cuán complejo es elaborar un camino, una vía de acción con las otras personas desde una vía totalmente horizontal. Entonces, súper llamativo y fructífero para pensarlo. Otra de las tesis que presenta ahí Cioran en su obra es el tema de que para él las ideas deberían ser neutrales. Eso lo veo un poco yo difícil, además de que como que no da una cierta pauta, un camino a seguir, ¿no? Y creo que está en mucha consonancia con el tema de los últimos tiempos, de que ya no se sabe en qué creer. Obviamente creo que tal vez va dirigido un poco a la tendencia de muchos filósofos, por ejemplo, a escribir y ser muy prolíficos, y se pierde un poco cuál es el sentido de a qué se dirige, ¿no? De cuántas palabras son necesarias para
convencer sobre sus ideas. En cambio, creo que contrapuesto a esta tendencia está esta manifestación, ¿no?, que se caracteriza en personajes como David Thoreau, León Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King, que bueno, son el cumplimiento como del viejo refrán ese, ¿no?, de que más hacen las acciones que las palabras. Por otro lado, creo también que esta idea de Cioran, de los hombres indiferentes, yo lo interpreto más que nada como aquellos hombres libres de todo compromiso. Claro que esto indicado un poco con esa alusión que hace a Diógenes, que bueno, le daba hasta un poco igual a Diógenes encontrar a esos hombres indiferentes que señala Cioran, así como también le daba igual que su maestro lo alejara a bastonazos, ¿no? Pero pienso yo que esto de tratar de quitar la tendencia a tratar de convencer a las personas es un poco dañina, porque ¿cómo podríamos quitarle este don que es la palabra a los seres humanos? Creo que sería una fatalidad, primeramente, que los seres humanos seamos mudos, y aún más sería también que seamos sordos. El fanático es incorruptible. Si mata por una idea, puede igualmente hacerse matar por ella. En los dos casos, tirano o mártir es un monstruo. No hay seres más peligrosos que los que han sufrido por una creencia. Los grandes perseguidores se reclutan entre los mártires a los que no se ha cortado la cabeza. Lejos de disminuir el apetito de poder, el sufrimiento lo exaspera. Por eso, el espíritu se siente más a gusto en la sociedad de un fanfarrón que en la de un mártir. Y nada le repugna tanto como ese espectáculo donde se muere por una idea. Harto de lo sublime y de carnicerías, sueña con un aburrimiento provinciano a escala universal, con una historia cuyo estancamiento sería tal que la duda se dibujaría como un acontecimiento y la esperanza como una calamidad.